Hago notar que durante la sustanciación del presente asunto para la celebración de la audiencia, se tuvo por recibida el recurso, se dio vista a la Fiscalía en relación con las partes intervinientes. La Fiscalía aclaró que no había personas todavía con el carácter de imputados, que simple y sencillamente sí había personas señaladas en la denuncia, pero no había personas con el carácter de imputados que hubieran intervenido o que se les hubiera dado mayor intervención en la carpeta de investigación. Bien, no obstante, la Administración ordenó la designación de la defensora pública y compareció la licenciada Nancy Lo aquí presente. Sin embargo, uno, destacar que en términos de lo que ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la posibilidad de designar defensores es de las personas justiciables. Las autoridades no podemos en automático designar a las personas un defensor público. Primero les debemos hacer notar, como sucede con las víctimas, la posibilidad de que ellos designen un abogado que ellos quieran. Si no quieren o no pueden, se designa a la Defensoría Pública. Y en el caso se advierte que se inobservó ese trámite. Simple y sencillamente se mandó a traer a la Defensoría para que representara los intereses de aquellas personas que pudieran tener el carácter de investigadas. Ahora, para claridad de esta circunstancia, hay personas con el carácter de indiciados o investigados propiamente que hayan tenido acceso a la carpeta de investigación. Esto, desde luego, a la luz de los diversos criterios de la Suprema Corte y de lo que nos establece también el propio Código Nacional en cuanto a cuándo es que se actualiza toda esa gama de derechos para las personas investigadas, cuando hay una afectación a los derechos humanos, cuando tienen conocimiento de la carpeta y acceden a la misma, cuando han sido citados para comparecer a la carpeta de investigación que se está instruyendo en su contra. Entonces se actualiza en esta gama de derechos. Se da cuenta desde la denuncia, desde el recurso, que hay un señalamiento contra dos personas, ¿sí? No obstante, la Fiscalía me dice que en realidad no hay. Nada más para efectos de clarificar esa circunstancia y ver que estamos en condiciones de continuar. Adelante, fiscal. Gracias, señoría. Efectivamente, del escrito de denuncia se desprende imputaciones respecto de dos personas en concreto. Sin embargo, las acciones que ha llevado de investigación esta Fiscalía han sido encaminadas a conocer la totalidad de las personas que atendieron al hoy impugnante y se está recabando expedientes clínicos, nombres de todas las personas que atendieron en diversas instituciones clínicas. Por lo tanto, hasta el día de hoy no ha sido citada ninguna persona con tal carácter dentro de la carpeta de investigación, señoría. ¿Las personas que se señalaron en el escrito de denuncia no han sido citadas a comparecer ni se les ha recabado entrevista? No, señoría. Muy bien. Siendo así, defensa, pues me parece que pues no hay la posibilidad de que comparezca en representación de alguien porque todavía no hay nadie señalado como investigado. Propiamente sí hay un señalamiento, pero todavía no se ha concretado ese carácter y además que su designación en automático sin darle esa posibilidad a alguna persona, pues me parece que atenta contra los criterios que establecía la Corte. Desde luego se le agradece su comparecencia a esta sala de audiencias, pero ya se podría retirar. Muchas gracias. Ahora, para establecer presupuestos procesales para atender el fondo del asunto, la Corte ha establecido que únicamente pueden recurrir en esta vía las personas que tengan el carácter de víctimas ofendidos. Se advierte el escrito de contestación, no obstante, como todo se debe de explicitar de forma oral, ¿el señor tiene carácter de víctima dentro de la carpeta de investigación? Así es, señoría. Muy bien. Ahora bien, para establecer oportunidad, asesoría jurídica, ¿podría hacerme un favor de explicitar la materia del recurso? Se entiende que son omisiones y en esa medida pues no habría una temporalidad específica, pero por favor. Sí, son omisiones por parte de la investigación del Ministerio Público y las determinaciones que pudieran darse en esta investigación. Muy bien, siendo así, pues como no es una determinación propiamente del Ministerio Público, pues todavía no puede empezarse a computar el plazo al que nos alude el 258 y desde luego al ser actos omisivos pues se actualizan de momento a momento, entonces estamos en tiempo desde luego. También, Suprema Corte nos ha establecido que al margen de que en el escrito de impugnación se precise el acto, los argumentos, toda la postura de la parte inconforme, debe ser en audiencia en donde se explicite absolutamente todo conforme a los principios de oralidad e inmediación que imperan en el sistema. Por consiguiente, pues tienen el uso de la palabra para hacer los planteamientos correspondientes, destacándoles que pues no hay una metodología específica que regular en el código de pasos a seguir para la presente audiencia en particular. Por consiguiente, para efecto de tener muy claro la materia de la litis, le voy a pedir que me explicite, por favor, cuáles fueron los hechos denunciados propiamente, ¿sí? O sea, qué es lo que se está investigando en la carpeta de investigación, y después me establezca cuáles son las omisiones que considera que se actualizan y finalmente pues los argumentos con base en los cuales considera que eso ha generado una dilación en la investigación. Muy bien. Perfecto. Gracias. Gracias. Adelante. Esto, desde luego, atendiendo a la guía de conducción de audiencias penales, porque esto no está contemplado en el código. ¿Tiene el uso de palabra? Gracias. Hago de conocimiento a este órgano jurisdiccional que el señor José, con fecha 27 de mayo de 2025, presentó escrito de denuncia
ante la Fiscalía General de la República y esta misma fue recepcionada con la fecha que he referido a las 10:25 horas. Y los hechos que se narran en dicha denuncia datan del 1 de noviembre del año 2024. Para establecer el contexto, el señor tiene diabetes, cuenta con la enfermedad de diabetes, una enfermedad crónica degenerativa, y precisamente el día 1 de noviembre de 2024 acude al hospital a recibir atención médica. Él refiere que siente un dolor en su pie, en su dedo, y acude a la clínica que le corresponde. Esto es en el Hospital General del Sur, en la población de Nativitas, y este servicio deriva del servicio IMSS Bienestar. En esa consulta le dicen al señor que le van a cortar un dedo, y precisamente es el dedo que está en la pierna izquierda, pulgar. Él refiere que le dijeron que le iban a cortar el pie un poquito ingresando en forma triangular porque su dedo estaba dañado, sin que se hubiese hecho ninguna investigación, un dictamen para el efecto de poderle amputar ese dedo. Inicia su cirugía, dice que le cortan el dedo, y a partir de que le cortan el dedo, únicamente recibió una atención en el hospital de limpieza. A partir de ahí ya no recibe ninguna atención posterior a la amputación del dedo, es decir, darle tratamiento para que mejorara. Quiero establecer que él siempre estuvo desde esa fecha en el hospital, nunca salió del hospital. Pasan los días, su esposa del señor se da cuenta que empieza a generar un olor fétido porque no había atención a las heridas por parte de la amputación del dedo, ningún tratamiento, solamente una ocasión recibió una limpieza, y ante esa solicitud que hace la esposa de decirle al médico que le dieran atención porque su dedo ya olía, ya estaba en putrefacción, o la herida que ya le habían, donde le quitaron el dedo, donde le amputaron el dedo, lo que hace el hospital es enviarlo a otro lugar, y esto es el día 9 de noviembre del 2024, lo envían, pero ahora al hospital de Tlaxcala, igual. Es un hospital que deriva del IMSS Bienestar, en la ciudad de Tlaxcala. Allí ingresa, de igual forma no le hacen ningún estudio, ninguna determinación para el efecto de darle tratamiento, y el médico que lo atiende dice que le van a cortar su pie izquierdo. En primer momento le dicen que lo van a cortar únicamente la parte del pie de la planta, pero finalmente cuando lo intervienen le cortan arriba de la rodilla. De ahí el señor en diversas ocasiones no le han negado el servicio médico, incluso tenemos ya amparos presentados para atención médica, pero estos dos puntos, estos dos hechos de las dos instituciones, deriva el antecedente en donde hay una afectación a su integridad física, en donde ahora el señor tiene que usar silla de ruedas, y pedimos que se investigara. Precisamente en la denuncia establecimos propuestas de actos de investigación, y estos actos de investigación son 8 y a su vez se subdividen, que son los siguientes. El primero, se gire oficio al Hospital General de Nativitas, ubicado en calle Benito Juárez, sin número, Colonia Santo Tomás La Concordia, con ubicación geográfica misma que se encuentra y se establece en el escrito, para que informe lo siguiente: que rindan el historial clínico completo del señor a partir del mes de noviembre del año 2024, fecha en la que ingresó. ¿Quién fue el médico que recibió en el hospital al señor? ¿Quién fue el médico que le dio atención médica al señor? ¿Quién fue el médico que solicitó y autorizó la intervención quirúrgica, amputación del segundo dedo del pie izquierdo al señor? ¿Quiénes fueron los médicos que intervinieron en la amputación del segundo dedo del pie izquierdo del señor? ¿Quiénes fueron las enfermeras o enfermeros que intervinieron en la recuperación del señor? ¿Qué medicamentos le suministraron al señor? ¿Cada qué tiempo le suministraron los medicamentos al señor? ¿Cuál fue la causa y motivo de su egreso del Hospital General de Nativitas? ¿Cuál fue la causa y motivo de su traslado al Hospital General de Tlaxcala? ¿Cuál fue el dictamen médico que emitieron para determinar la amputación del segundo dedo del pie izquierdo del señor? ¿Quién fue el médico que le dio el diagnóstico médico al señor? ¿Cuál fue el día y la hora que ingresó al hospital el señor? ¿Cuál fue el día y la hora en que fue operado el señor? ¿Cuál fue el día y la hora en el que fue dado de alta el señor?
¿Cómo le estuvieron realizando las curaciones al señor José? ¿Quién fue el médico que dio la orden de hacerle curaciones al señor José? ¿Qué especialidad tiene el doctor que realizó la amputación del segundo dedo del pie izquierdo del señor José? El segundo acto de investigación, se gira oficio al Hospital General de Tlaxcala, ubicado en Jardín de la Corregidora, sin número, Colonia Centro, Tlaxcala, para que rinda el historial clínico del señor José, para que informe lo siguiente. Que rinda el historial clínico completo del señor José. ¿Quién fue el médico que recibió en el hospital al señor José? ¿Quién fue el médico que dio atención médica al señor José? ¿Quién fue el médico que solicitó y autorizó la intervención quirúrgica al señor José? ¿Quiénes fueron los médicos que intervinieron en la amputación del segundo dedo izquierdo del señor José? ¿Quiénes fueron las enfermeras o enfermeros que intervinieron en la recuperación del señor José? ¿Qué medicamentos le suministraron al señor José? ¿Cada qué tiempo le suministraron los medicamentos al señor José? ¿Cuál fue la causa y motivo de su egreso del Hospital General de Tlaxcala? ¿Cuál fue la causa y motivo de su traslado al Hospital General de Tlaxcala? ¿Cuál fue el dictamen médico que emitieron para determinar la amputación del segundo dedo del pie izquierdo del señor José? ¿Quién fue el médico que le dio el diagnóstico médico al señor José? Ya sabemos que todo es del señor. Ya no es necesario que me repita si todos los datos son relacionados con el señor. Okay. ¿Cuál fue el día y la hora que ingresó al hospital? ¿Cuál fue el día y la hora en que fue operado? ¿Cuál fue el día y la hora en que fue dado de alta? ¿Cómo le estuvieron realizando las curaciones? ¿Quién fue el médico que dio la orden de hacerle curaciones? ¿Qué especialidad tiene el doctor que realizó la amputación de izquierda del pie? Tercero, para que se gire oficio al Hospital General de Nativitas para que informe lo siguiente. ¿Cuál es la especialidad médica con la que cuenta el doctor? Si su cédula profesional número está registrada en el Registro Nacional de Profesionistas. ¿Desde cuándo empezó a laborar el doctor en el Hospital General de Nativitas? Cuarto, para que gire en oficio al Hospital General de Tlaxcala para que informe lo siguiente. ¿Cuál es la especialidad médica con la que cuenta el doctor Jorge Luis Domínguez Martínez? Si su cédula profesional está registrada en el Registro Nacional de Profesionistas y desde cuándo empezó a laborar el doctor Jorge Luis Domínguez Martínez en el Hospital General de Tlaxcala. Quinto, se gira oficio a la clínica de IMSS Bienestar ubicada en calle Bañadero, sin número, código postal 90710, Santa Apolonia, Teacalco, para que rinda todo el historial clínico del señor y para que informen quién le dio seguimiento médico a su problema con su pie izquierdo. Sexto, se gire oficio a la Comisión Estatal de Arbitraje Médico del Estado de Tlaxcala para que informe si el doctor cuenta con quejas derivadas de negligencia médica. Sexto, se gire oficio a la Comisión Estatal de Arbitraje Médico del Estado de Tlaxcala para que informe si el doctor cuenta con quejas derivadas de negligencia médica. Octavo, se gire oficio al Instituto de Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud, con domicilio ubicado en calle 20 de noviembre, sin número, kilómetro 2.5, carretera San Damián, Tlacocalpan, San Matías, Tepecomatitlán, San Pablo, Apetatitlán, código postal 90620, para que rinda el historial clínico del señor. Una vez presentada la denuncia con los actos de investigación propuestos por esta asesoría, aproximadamente al mes nos citan. En lo personal yo no acudí, acudieron otros compañeros, acompañados del señor. Ahí aceptan cargo mis compañeros de despacho y aceptan el cargo, el señor comparece. A partir de esa fecha, que llevamos aproximadamente 90 días desde que se presentó la denuncia, no hemos obtenido ninguna información acerca de los actos de investigación planteados por esta asesoría jurídica. Ahorita me doy cuenta que la carpeta que tienen ahí, pues lo único que tenemos es nuestra denuncia. Una de las omisiones también es que nos notifiquen los actos de investigación que se hayan elaborado y que cada punto que hemos referido, si ya existe respuesta, nos sea notificado y de igual forma nos corran traslado de la información que tienen para poder dar seguimiento y una correcta asesoría. El tema fundamental es que pues ya pasaron 90 días a partir de que se presentó la denuncia, o cerca de 90 días porque se presentó el 27 de mayo, junio, julio, agosto, estamos a 90 días para ese efecto, sin que se nos haya notificado ningún informe de los que hemos planteado de acuerdo a los actos de investigación propuestos por esta asesoría jurídica, y en su caso, si el Ministerio Público ha generado alguna línea de investigación a la propuesta por la asesoría jurídica, es por ello que encuadramos ahí las omisiones por parte del Ministerio Público y aunado a ello el acceso a la administración de justicia completa, es decir, que
se establezca un término incluso para poder llegar a una determinación de lo que establece el Código Nacional y esta no sea notificada. Por tal circunstancia, consideramos que a la fecha existe dilación por parte del Ministerio Público, tomando en consideración los criterios de jurisprudencia en la que la Suprema Corte ha establecido. El acceso a la justicia desde el ámbito prejudicial precisamente se tiene que cumplir con toda esta investigación del Ministerio Público para poder llegar, en su caso, a un juez para que se administre una tutela judicial propiamente desde el punto de vista judicial y podamos obtener una sentencia. Entonces, en relación al acceso a la justicia, consideramos esta asesoría jurídica, por las manifestaciones vertidas anteriormente, que existe omisiones por parte del Ministerio Público. En los 2 puntos torales que he establecido, en recolectar toda la información de los informes propuestos por esta asesoría jurídica, en su caso también del acuerdo que haya dado para el efecto de generar la investigación o negarse a realizar la investigación y los resultados, tomando en consideración que una determinación también en la que se pueda establecer si continuamos con la siguiente etapa o si no se continúa con la siguiente etapa, es decir, propiamente la jurisdiccional, se nos notifique para tener todos los elementos y poder en su momento también impugnarla. Y el punto también que he referido, que no contamos con la carpeta y hasta este momento no se nos ha notificado ninguno de los resultados de la investigación del Ministerio Público. Sería cuanto, juez. Gracias. Muy bien, nada más para que me clarifique su postura. Las omisiones, entiendo esta parte de acceso a la justicia, eso más que nada es un agravio, pero ¿cuáles son las omisiones en particular que está reclamando? Porque me ha hablado primero me anunció actos y luego me habló de que más bien eran notificaciones, entonces me gusta clarificar el argumento. Perfecto. Hablamos de los actos de investigación y las omisiones radican en el resultado de la propuesta que hicimos de los actos de investigación, por no investigar. Es un no investigar, una omisión de los actos propuestos, de los 8 que ya refirió mi colitigante. Otro punto es la omisión de habernos notificado, el acuerdo que radique en la solicitud de dichas propuestas de actos de investigación. A la fecha no tenemos ninguna notificación en relación a la solicitud de propuestas de actos de investigación. La otra omisión sería, por lo que veo en este momento, la carpeta ya está abundante, el no notificarnos y darnos las constancias que integran la carpeta de investigación para podernos imponer de ellas y poder dar seguimiento al asunto de mi representado. Y por última sería, de acuerdo a la temporalidad que tenemos, en acceso a la justicia completa, que exista una determinación de toda la investigación en un tiempo prudente. A la fecha, al considerar 90 días, consideramos que ya existe un tiempo prudente dentro de la investigación, toda vez que toda esta investigación deriva de actos tendientes a recabar documentos. Y esos documentos, del tiempo y la temporalidad que ha transcurrido, no creo que sea tan difícil solicitarlos, recabarlos y, por supuesto, ponernos a la vista para poderlos analizar. ¿Sería cuánto? Fiscalía. Gracias, señoría. Esta Fiscalía solicita atentamente que el presente medio de impugnación se declare infundado y se deseche por notoriamente improcedente, señoría, toda vez que de los argumentos que ha vertido la asesoría jurídica particular se desprende que está acudiendo ante el órgano jurisdiccional a pretender hacer valer como omisiones del Ministerio Público cuestiones que no notificarles, no darles acceso a las constancias, el resultado de los actos de investigación que han sido propuestos, lo cual únicamente disiparía todos estos cuestionamientos al acudir a sede ministerial y tener acceso a la carpeta de investigación. Es decir, la asesoría jurídica en ningún momento ha mencionado que haya hecho lo anterior y que esta Fiscalía haya sido omisa o negligente o renuente en darle acceso a la investigación, señoría. También cabe hacer mención que respecto de no haberles notificado un acuerdo que recaiga en la solicitud de actos de investigación que ellos propusieron, realmente este sistema de justicia pues deja un poco de lado los formalismos por cuanto hace a hacer un acuerdo como tal respecto de la procedencia o no de los actos de investigación que esta Fiscalía ha ordenado. Sin embargo, como el propio asesor jurídico lo señala, la carpeta de investigación se inició el 30 de mayo de 2025, con motivo del escrito de denuncia que han dado lectura.
Ese mismo día se giró el oficio con terminación 512, diagonal 2025, dirigido al director del Hospital General de Nativitas, solicitándole remita el expediente clínico que ¿El mismo día de la presentación, perdón, fiscal? Sí, señoría. ¿El 27 de mayo? Cabe hacer mención que el escrito de denuncia lo presentan en oficialía de partes de la Fiscalía el 27 de mayo de 2025. El 28 de mayo de 2025 es turnado a la célula de investigación que le corresponde conocer de la misma, y el 30 de mayo es cuando se da inicio a la carpeta de investigación con terminación 571, diagonal 2025. Ese mismo día se gira el oficio con terminación 512, diagonal 2025, dirigido al director del Hospital General de Nativitas, solicitándole el expediente clínico que se haya generado respecto del servicio médico que fue brindado al señor, así como el nombre y cargo de todo el personal que proporcionó la atención médica a dicha persona. También se giró el oficio con terminación 513, diagonal 2025, dirigido al director del Hospital General de Tlaxcala, en el mismo sentido. Con fecha 5 de junio del presente año, se recibió el oficio con terminación 579, diagonal 2025, en el cual el jefe de servicios jurídicos de la Coordinación Estatal del IMSS Bienestar en Tlaxcala remite diversa información, en la cual está relacionada con nombres, cargos del personal que interviene en la atención del paciente, informando que se encuentran, que en su momento se hará llegar el expediente clínico correspondiente. Sin embargo, remite copias certificadas de la información que remite. Asimismo, se recibió el 18 de junio de 2025 el oficio con terminación 340-2025, en el cual la directora del Hospital General de Nativitas remite el expediente del señor. Este lo remite en copias certificadas. El 4 de julio del presente año se gira oficio a la víctima, al señor, el oficio con terminación 781-2025, a efecto de invitarlo a que asista a las instalaciones de la Fiscalía General de la República, a efecto de darle la calidad de víctima, hacerle saber los derechos que le asisten con tal calidad, y efectivamente comparece el 10 de julio, debidamente asistido por el licenciado Giovanni Luna Trejo, asesor jurídico particular, en el cual se hace una constancia de lectura y explicación de derechos y también hace una serie de manifestaciones. Evidentemente, en ese momento, el asesor jurídico tiene acceso a las constancias que integran hasta ese momento el 10 de julio la carpeta de investigación, los cuales se han hecho expuesto en esta audiencia. El 9 de julio se giró el oficio con terminación 801, diagonal 2025, al director general del hospital, al director del Hospital General de Tlaxcala, en el cual se solicita la plantilla de personal médico y de enfermería que laboró en el área en el que se brindó atención médica a la víctima y el expediente laboral y o personal de cada una de estas personas. Fue recibido el oficio con terminación 468, diagonal 2025, en el cual remiten la plantilla del personal médico que laboró en esa área por parte del Hospital General de Nativitas y remiten un listado de diversas personas y su cargo. Se giró diverso oficio el 17 de julio de 2025 con terminación 826, diagonal 2025, al director del Hospital General de Nativitas, solicitándole el expediente clínico original y completo de la víctima, a efecto de que pueda ser entregado al elemento de Policía Federal Ministerial que se fuera designado y que fuera ingresado a la bodega de evidencias de esta Fiscalía. Lo mismo ocurrió con el diverso director del Hospital General de Tlaxcala. Cabe hacer mención que hasta este momento esos dos expedientes clínicos en original aún no se cuenta con ellos, señorías, sin embargo se han girado los recordatorios correspondientes. El 17 de julio se giró el oficio con terminación 823, diagonal 2025, al titular de la Dirección General de Profesiones respecto de un listado de todo el personal que fue remitido del Hospital General de Tlaxcala, a efecto de que informen si cuentan con algún registro en esa Dirección de Profesiones respecto de estas personas. Se recibió el oficio con terminación 905, diagonal 2025, el 30 de julio de 2025, suscrito por el jefe de servicios jurídicos de la Coordinación Estatal del IMSS Bienestar, en el cual remite
copia certificada de un diverso con terminación 468, en el cual remite la plantilla de personal médico y de enfermería que elaboró en el área que le brindó atención médica a la víctima, en el cual incluye nombre completo, cargos y funciones concretas que realizó cada uno de ellos. Por cuanto hace a los expedientes laborales, refieren que lo remitirán con posterioridad. Se recibe el 5 de agosto un alcance de dicha autoridad con terminación 948, en el cual remite copia certificada de expedientes laborales de 18 personas, de las cuales me menciona que las hace llegar a esta fiscalía. Y en vía de información complementaria, remite el 7 de agosto 9 copias de 9 expedientes personales de 9 personas que laboran para dicha institución. Asimismo, señoría, se han girado diversos oficios el 20 de agosto del año que transcurre, el 1126, diagonal 2025, dirigido a la encargada del Centro de Atención Integral en Tlaxcala de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a efecto de que pueda dicha persona, no obstante que está asistido por asesoría victimal particular, en caso de considerarlo procedente, pueda ser dotado de la protección más amplia que contemplan las normas de la materia, y que se pueda realizar el registro nacional de víctimas de dicha persona. Asimismo, se giró oficio al director del Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud, en el cual se le solicita que remita el historial clínico de la víctima y que deberá ser remitido a esta autoridad. ¿A quién, perdón, me dijo este último? Director del Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud. Este oficio es en virtud de que refiere la víctima en su escrito que con posterioridad fue atendida en dicha institución, señor. También se giró un oficio a la Comisión Estatal de Arbitraje Médico del Estado de Tlaxcala. ¿Con qué fecha? 20 de agosto, señoría. El oficio es con terminación 1129-2025, en el cual se le solicita se informe si cuenta con quejas derivadas de negligencias médicas y se han mandado, como le anticipaba, los recordatorios con terminación 1130 y 1131-2025 a los directores del Hospital General de Nativitas y del Hospital General de Tlaxcala para efecto de que entreguen el original de los expedientes. Asimismo, se giró el oficio con terminación 1137, dirigido al coordinador de servicios periciales de esta Fiscalía en el Estado de Tlaxcala, a efecto de que designe perito en la materia de medicina forense, con la finalidad de que, previo al análisis de las constancias que integran la presente indagatoria, emita el dictamen correspondiente. Es decir, señoría, por cuanto hace a las omisiones que han sido planteadas por el asesor victimal, no se desprende que haya alguna omisión, alguna negligencia, algún retraso en la investigación. Tan es así que se da cuenta el propio asesor victimal y dentro de la carpeta de investigación de que han comparecido asesores victimales representando a la propia víctima, que han tenido acceso a esa carpeta de investigación, y que, reitero, en ningún momento se ha negado esta autoridad ni en ejercer los actos que está obligado a realizar, ni en darle acceso a la información, a las constancias que integran la carpeta de investigación. Considero que, lejos de ejercer su potestad y su derecho, atendiendo a una omisión ante el órgano jurisdiccional, pues más bien la asesoría victimal, como coadyuvante de la investigación del Ministerio Público, pues lo idóneo sería que Pero, señor. ¿Qué, Gustavo? Sí, me hace favor. Auxiliar. Lo idóneo sería que acudiera a hacer. Gracias, señoría. Adelante. Lo ideal sería que, como coadyuvante de la investigación, acudiera a sede ministerial, incluso acudieran a sede ministerial en trabajo conjunto con la Fiscalía, verificar en qué línea va la investigación, proponer más actos, un trabajo conjunto, porque a final de cuentas el trabajo del Ministerio Público es precisamente llevar la conducción de la investigación. Sin embargo, la asesoría victimal está en todo su derecho de activamente estar pendiente de la investigación. No obstante lo anterior, también se giró el día de ayer un oficio con terminación 1128-2025, en el cual se solicita a la hoy víctima, a través de sus asesores jurídicos, que informen si cuentan con más datos que aportar a la presente investigación, y en caso de ser positivo, lo remita esos datos a la Fiscalía, señoría. La Fiscalía
reitero, no, en ningún momento se ha negado ni a ejercer los actos que está obligada, ni a darle intervención y acceso a la asesoría victimal. Por cuanto hace a que exista una determinación en un tiempo prudente, ya que han transcurrido 90 días y que la asesoría victimal no cree que sea tan difícil recabar documentos, pues ha quedado en evidencia que esta Fiscalía ha realizado las gestiones necesarias, ha realizado los recordatorios necesarios, ha recabado diversa información. Sin embargo, se tiene que atender también a la colaboración interinstitucional, a la complejidad del asunto, señorías. Se trata de un asunto de negligencia médica en el cual pues no es cualquier situación, se está velando por los derechos de la víctima, a la cual le fue amputado su miembro inferior. Entonces, respecto de esta situación, también es una cuestión incierta, que tampoco podríamos determinar en este momento respecto de una determinación por parte del Ministerio Público, toda vez que incluso se le ha dado apenas la intervención a perito médico y esta perito pues evidentemente necesita de hacerse llegar, de que la Fiscalía le haga llegar toda la documentación necesaria para emitir una opinión técnica respecto de la intervención por parte de los médicos que atendieron a la hoy víctima. Por lo tanto, se reitera la solicitud, señoría, de que se declare infundado el presente medio de impugnación y se deseche por notoriamente improcedente. Es cuanto. Gracias, fiscal. Asesores, su postura. Gracias. Escuchar las manifestaciones del Ministerio Público, debe decirse lo siguiente, que precisamente el recurso que planteamos lo encaminamos a las omisiones por parte de la investigación del Ministerio Público. Y como lo ha dicho el Ministerio Público, él es el encargado de realizar los actos de investigación como autoridad. En el caso concreto, de acuerdo a la información que ha vertido el Ministerio Público en forma pormenorizada, comprendemos que dentro de los oficios que ha emitido y en específico respecto al historial clínico en original, no se tiene, pidió que se remitiera el original, no se lo han entregado, es el primer punto, aún no tiene esa información, dio diversos números de oficios, 1130, 1125, 1137, y esos oficios son apenas del 20 de agosto. También cuando visitan a mi representado, llegó a correo el día de ayer, 20 de agosto, donde nos refieren que si tenemos más datos de prueba que podamos aportar, los aportemos. Los actos de investigación que hemos propuesto ya están en escrito y se puede observar que pues, la actividad que está realizando el Ministerio Público hasta ahorita son oficios que están generando a partir del 20 de agosto para el efecto de tener toda la información. Recordemos que, como también lo refiere el Ministerio Público, esta denuncia fue presentada el 27, ella dice que se le da trámite, se giraron oficios y que también de algunos de esas solicitudes que se hicieron no se tiene información. Son 90 días para recabar documentales. El Ministerio Público, dentro de las facultades que le establece el Código Nacional, tiene la potestad de hacer valer sus determinaciones para que diversas instituciones cumplan con la información requerida. No refirió que lo haya hecho. Finalmente, se observa de la información vertida por el Ministerio Público que aún no contamos con los expedientes clínicos originales de arbitraje médico. Todavía no tenemos la información de si los dos médicos han tenido algunas quejas por negligencia médica. De igual forma, en relación al perito que ha referido, primeramente necesitamos toda la documental para establecer el dictamen del perito. Si no tenemos las documentales, aunque designen un perito, esta investigación va a ser sesgada porque no va a ser completa. Es necesario tener toda esta documental, precisamente yo lo dije en un inicio, son netamente documentos que obran en las instituciones médicas y que al pedirlos y recabarlos en la carpeta de investigación en su totalidad, da la pauta que un perito en forma exhaustiva y con conocimiento técnico pueda verificar toda esta información y pueda emitir un dictamen. Si se llama a un perito sin toda esta información, va a ser imposible establecer un dictamen y seguiríamos en un círculo vicioso en donde fiscal diría, pues no me llegó la información, Fiscalía tiene todas las facultades y los mecanismos para el efecto de hacer valer sus determinaciones. Nosotros aportamos la denuncia en forma escrita, incluso para el efecto de evitar un retardo en el trabajo del Ministerio Público, planteamos algo. Solo una vez nos han citado, fue cuando, como lo refirió el Ministerio Público, el señor acudió, se le dio la calidad de víctima, se le dieron sus derechos, designó asesoría jurídica. Lo cierto es que en ese momento debió de haber generado precisamente un acuerdo en donde se nos
hace entrega de toda la información que tiene. Una cosa es irse a imponer de los autos al Ministerio Público en un determinado tiempo, y otra cosa es tener una carpeta, estudiarla, poder verificar cómo va el asunto, y lo que observo es una carpeta ya bastante grande, y finalmente los actos de investigación pues, no se han generado. Intenta realizar oficios o entregar oficios de fechas recientes, pero si continuamos con esta investigación de la forma en que ha planteado el Ministerio Público, pues esperaremos años y nunca tendremos respuesta por parte de las instituciones médicas que tienen la información documental que pueden entregar al Ministerio Público. Por tal circunstancia, ante esas omisiones, consideramos que subsisten las mismas y que lamentablemente el Código Nacional no establece un término para ese efecto de que recabar la información, pero sí tenemos un parámetro, por ejemplo, de una investigación complementaria, dependiendo la sanción, que puede llegar hasta 6 meses. Por la regla general, nosotros como asesoría jurídica y en estos temas es necesario recabar esta información documental y que este órgano jurisdiccional establezca una temporalidad asequible, una temporalidad razonable de acuerdo a esta complejidad. Digo, son 2 instituciones, se están pidiendo 2 expedientes clínicos, se le está pidiendo a arbitraje médico 2 informes, tenemos también que hay otra institución que se le ha pedido información, no la ha remitido, 5 informes que podrían tenerse en la carpeta de investigación en forma completa para poder analizarlo y efectivamente, como lo dice el Ministerio Público, darle entrada al perito y que pueda determinar bajo su experticia qué es lo que ocurrió en este tema médico, si existe o no alguna responsabilidad. Y de tal circunstancia, pues el acceso a la justicia en términos del artículo 17 constitucional en una justicia pronta, bajo la temporalidad que he referido, faltan 7 días para llegar a 90 días desde que se presentó la denuncia. Entonces, consideramos que sí se ha generado dilación por parte del Ministerio Público y que en el tema de poder aportar nuevos actos de investigación por parte de esta asesoría jurídica sería con la información que tiene en su carpeta de investigación, poder analizarla y proponer los actos de investigación necesarios. Por tal circunstancia, solicito, juez, primer punto, que considere un tiempo prudente para que recabe todos los actos de investigación. Una vez que los recabe, los remita al perito médico para ese efecto y a su vez, teniendo esta información, pudiera establecer algún análisis, alguna determinación en donde nos pudiera notificar si, de acuerdo a su conocimiento técnico, considera que hace falta elementos de acuerdo a lo que se está investigando o pudiera existir una determinación y finalmente pues que también se establezca una temporalidad en la determinación para poder tener acceso a una justicia pronta. ¿Sería cuánto? Gracias. Gracias, asesoría. Fiscalía, en último término, y si me gusta también clarificar el argumento de la defensa en cuanto a los recordatorios que se han girado, las temporalidades. Perdón, asesoría. Señoría, respecto a los últimos recordatorios que se mandaron para el original de los expedientes. En realidad advierto que los argumentos de la defensa, de la asesoría, pues no son argumentos novedosos. Básicamente insiste, se hace cargo de los pronunciamientos de la Fiscalía, le voy a dar intervención para que se pronuncie al respecto, pero sí le solicito que se me clarifique porque en su intervención me dijo, giré desde la radicación del asunto, se hicieron oficios para solicitando los expedientes clínicos a los 2 hospitales. Ya se han llevado los recordatorios correspondientes, no me dio la temporalidad. Ya con posterioridad me habló de recordatorios efectuados el día 20. ¿Hay recordatorios intermedios entre esas fechas? Un momento, señora, por favor. Sí, señoría, en primer término solicitaron copias certificadas de los expedientes, los cuales han sido entregados. Y, ¿Sí tiene copia certificada de los expedientes clínicos de los 2 hospitales? Así es, señoría. Y lo que giramos con posterioridad son la solicitud de los originales para que estos sean ingresados a la bodega de evidencias. De estos oficios, el día de ayer se giró el recordatorio para los expedientes originales. Con las copias certificadas es con lo que ya se dará intervención a perito médico que sea designado, señoría. ¿Alguna manifestación adicional que quisiera realizar? No, ninguna, señoría. Es cuanto. La recepción de las copias certificadas de los expedientes es la que se me informó que se recibió el 5 de junio. Es decir, antes de la comparecencia de la asesoría jurídica y del señor que se reconoció el carácter como víctima. Así es, el 18 de julio, también de la 5 y 18 de junio, ¿verdad? 5 de junio, que son estas. Y el 18 de junio. Así es, señoría, y la comparecencia es el 10 de julio. Muy bien. Y con posterioridad pues he recibido también expedientes laborales de los médicos. Gracias, fiscal.
Asesor, ¿alguna manifestación adicional distinto a lo que yo haya vertido? Sí, precisamente, si ya tiene todos los expedientes clínicos, que no los he observado, no los he tenido a la vista, pasa algo siempre en estos temas. Verificar si también cuentan con las copias legibles, porque luego pasa que en los asuntos que he tenido anteriormente se les emiten o se les dan a los peritos y son copias no legibles. Entonces, son temas que también debe de considerar el Ministerio Público. Si dice que ya los tiene y que ya se los va a remitir al perito médico, pues entonces quiere decir que la información que recabó pues ya está agotada, en el caso de que obren las constancias en la carpeta de investigación. También recabó información relacionada, acaba de decir, de los expedientes laborales de cada uno de los trabajadores del servicio de la salud que estuvieron en ese momento. Entonces, si refiere Fiscalía, que ya los tiene, bajo la precisión que le he referido, entonces yo creo que la temporalidad para el efecto de que se establezca un dictamen sería menor, incluso hasta su determinación, porque ya ahorita refiere que pues, con esa información la puede enviar al perito médico y emita la determinación pericial y a su vez, con el conocimiento de esa información, el Ministerio Público también pueda establecer alguna determinación de la carpeta. ¿Sería cuánto? Gracias. Señor, antes de quedar cerrado el debate, ¿algo que quisiera manifestar? La verdad, yo no quería hacer nada, pero al ver tanta mala acción, ¿por qué le digo mala acción? Porque cuando yo acudí a un estudio al hospital de la próstata, de ahí yo me encontré al médico que me operó, y la verdad yo con rencor, coraje, le dije al doctor que le daba yo las gracias por haberme desgraciado mi vida, ¿no? Entonces, él me contestó que a qué me refería yo. Le digo, pues yo soy fulano de tal, y usted no era nadie para operar, porque usted no es un traumatólogo. Él me operó hasta acá arriba, y los propios médicos, sus compañeros, me decían que el corte no era allá, que era en el muñón nada más, porque únicamente tenía 2 anillos que se me presentaron aquí. Cuando se quita uno el anillo, se queda marcado. La coloración de mi pie, de mis dedos, todo estaba bien. Él me operó sin ser traumatólogo, me tuvieron ahí, sin medicamento. El medicamento que me aplicaron mucho, y tuve consecuencias gracias a eso, fue el ketorolaco, que me fue a tener una pequeña lesión en mi riñón y en los oídos. Eso ya después me lo dijo mi médico, el internista, que a consecuencia de que me aplicaron mucho ketorolaco. Y sí fue verdad, porque como no había medicamento en el hospital, ellos le decía a la enfermera, doctor, tiene mucho dolor, ¿qué le hago? No, pues aplícale tal medicamento. Es que no hay, aplícale ketorolaco. Y así me llevaron con ketorolaco, y después ya vinieron a perjudicarme más cosas, ¿no? Yo no iba a hacer nada de esto, a poner demanda en nada. Acudo al arbitraje médico, y el doctor que me operó el primer dedo me pide que le firme yo un papel donde yo negara que él había sido el que me operó, que le firmara yo ese papel. En arbitraje médico, la primera vez que fui, me dijeron que me tenía que presentar nada más yo y las partes. Me presenté, le hice la pregunta, ¿puedo asistir con mi abogado? Me dijeron que no. Ellos sí llevaron representantes sindicales, los de la aseguradora, directores, me agarraron solito. Entonces, yo no tuve la atención médica adecuada. Me hicieron una sola curación cuando empecé con el dedo, que me lo operaron. Una sola curación. Y así me llevaron hasta los 6, 7 días que me empezó a oler el pie, que yo les dije que iba yo a dejar el hospital. Y ellos se juntaron todos los médicos, me sugirieron, me suplicaron que no dejara yo el hospital. ¿Por qué? Porque ¿a dónde iba a quedar la reputación del hospital y del médico? Yo les dije que no me interesaba, que me iba yo. Me decían que no me fuera porque me iba yo a morir en mi casa. Le dije que no, que yo me iba, que todo me estaba yo muriendo ahí. En eso sacó una doctora, me dijo que no me fuera yo a mi casa, que iba a buscar la forma de acomodarme en el Hospital General de Tlaxcala. Cuando yo llegué ahí, señor, el
el médico de urgencias que me recibió, él me dijo que qué es lo que me había pasado, y le dije que me habían quitado un dedo. El médico bien claro me dijo que no era hasta acá arriba, que era en el moñón, y que a mí no me habían amputado, que me habían tasajeado. Enseguida me pasaron con el traumatólogo, y el traumatólogo reconoce que no tenían por qué haberme operado en Nativitas porque no había traumatología. Desde ahí volví a caer en lo mismo que en el hospital de Nativitas. Me volvieron a decir, el médico traumatólogo me dijo, porque mi señora le reclamó, oiga doctor, pero ¿por qué no le hacen curación? Y él me contestó así, tanta gente, ¿para qué quieres tanta curación si de todos modos lo voy a mochar? Entonces, y ahí me dijo, ¿sabes qué? Yo no voy a estar quedando dedito por dedito, ni pedazo por pedazo. Yo te voy a mochar arriba de la rodilla. Pasaban los residentes, después cuando ya estaba yo en la cama, en mi cuarto, ellos mismos decían que por qué estaba pasando eso, y ellos mismos le aconsejaron a mi esposa que acudiera a la dirección, que pidiera ayuda porque no podía estar pasando ahí eso. Pasó un médico residente particular que a mí me atendía antes de un golpe y me dijo que le hablara al médico que me iba a operar, que era rescatable mi pie. Entonces mi señora le preguntó que si él me pedía operar y me dijo, sí, sácalo de acá. Hasta me dio la cantidad que me iba a cobrar, pero sácalo, yo aquí no puedo. A consecuencia de eso yo, señor juez, yo por eso decidí poner la demanda por haber tanta arbitrariedad. De que me encontré, perdón, me regreso tantito, de que me encontré al doctor y que yo le hice ver eso de que cómo me había desgraciado mi vida. Él me dijo, dice, es que usted venía mal, con palabras fuertes. Dice, usted venía de todos modos mal. Dice, es más, ¿a qué vino usted ahorita? Digo, vine a lo de la próstata, a hacerme la prueba del próstata. Ya ve, usted está mal, pero así en una forma grosera, déspota. El chiste es que unos días antes de eso yo me caí, gracias a que me desgraciaron la vida, me fui para atrás, me pegué en la cabeza y no he recibido la atención de un estudio que me tiene que hacer en la cabeza, y es la fecha que no lo recibí. Ya acudí con ellos, con el internista, con todos, y no. Ahora peor. Necesito estudios de análisis o algo, y ya no me mandan al hospital de Nativitas porque ya no me quieren atender. Ahora tengo que pagar taxi para poder ir a otra clínica que me digan ellos. Ahora se me empeoran más las que otras. Yo no estaba así, señoría. Yo me dedico al campo, soy comerciante, pero al verme yo que me estoy hundiendo económicamente, por eso decidí que alguien que me representara y poner la denuncia. Que quede bien claro. Hay un pequeño detalle y no sé si se toma en cuenta. Las veces que yo he ido a mi clínica, al hospital de Tlaxcala, nunca aparecen ya los expedientes. No sé a qué se deba, pero cada vez que yo voy a mi consulta de mes, no aparece. No sé a qué se debe. Quiero que se tome en cuenta, porque no sé qué es lo que está pasando ahí. Muchas gracias, eso es todo. Gracias, señor. Habiendo escuchado las partes, incluido desde luego partes técnicas, incluido desde luego usted, señor, claro, cerrado el debate, y procedo a resolver. Atento a lo escuchado en la pretensión de la asesoría jurídica, por una parte es infundada y por otra parte es improcedente las omisiones que reclaman sus asesores. Lo voy a explicar ahorita. No obstante, habrá exhortaciones que de cualquier manera tengo que hacer a la institución del Ministerio Público. Uno, y lo digo con todo respeto, me parece que, lejos de omisiones del Ministerio Público, advierto una indebida actividad de la asesoría jurídica en cumplimiento de sus obligaciones que tienen una vez que ya han sido designados, al no tener conocimiento de la carpeta de investigación. Uno, se me indicó que la denuncia se presentó en el mes de mayo. Bien,
La fiscalía, viene la asesoría jurídica y me dice, es que a partir de ahí no se ha hecho nada. ¿Sí? Presenté mi denuncia, lo único que se cuenta es con la denuncia, el Ministerio Público no ha efectuado nada. De entrada, cuando yo escuché eso, pensé, no, es que no es posible. En efecto, resultaría fundada la pretensión de la asesoría jurídica porque no es posible una inactividad de la Fiscalía desde mayo hasta ahorita. No obstante, vienen y se me aclara. No, lo que pasó es que sí, se presenta la denuncia, se turna el 28, el 30, se le da inicio y se giran se hacen los requerimientos correspondientes al Hospital General de Nativitas y al Hospital de Tlaxcala, solicitando copia certificada de los expedientes clínicos. Y eso no se me dio cuenta por parte de la sociedad, ni siquiera estaba enterado de cuál era el estado procesal de la carpeta de investigación. Una inactividad bastante desafortunada, con todo respeto. No es posible, si están supuestamente defendiendo los derechos del señor José, que se conduzcan en esos términos. Es inaceptable. Entiendo la postura de la asesoría jurídica en cuanto a que, pues es que la Fiscalía no me notifica. No, es que eso no puede ser un argumento. Eso inclusive pudiera dar visos del desconocimiento del Código Nacional, y se lo destaco con toda esta claridad, señor José, para que pondere usted continuar o no con sus asesores jurídicos. Desde luego entiendo que sí tienen conocimientos en el sistema, son argumentos bastante elocuentes, bastante estructurados. No obstante, esta parte de no conocer debidamente la carpeta de investigación es inaceptable. ¿Por qué? En términos de lo que nos establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, y señor José, me dirijo a usted, porque advierto que es una persona que entiende bastante bien las cosas y las situaciones. El Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece sus derechos. Uno de sus derechos es a ser informado cuando así lo solicite del desarrollo del procedimiento penal. En el caso, dice la asesoría, a mí que me avisen todo. ¿Perdón? Asesoría jurídica, Fiscalía, sí, en efecto, tiene la obligación de llevar a cabo actos de investigación, pero como puntualmente lo destacó, sí, desde luego, tendría que venir la asesoría jurídica y llevar a cabo un trabajo conjunto en esa coadyuvancia, de forma conjunta, ambos proponer, hacer. Sin embargo, el hecho de que presenten una denuncia y se desentiendan de las resultas, pues me parece inaceptable. Se me destacó por parte del asesor aquí presente que quien compareció en su momento a acompañarlo cuando fue a sede ministerial fue otro asesor. No obstante, se está llevando una asesoría conjunta. Y ese distinto asesor, o el propio asesor aquí presente, pues tuvo que haber advertido que cuando usted fue, ya se había acordado favorable la recepción de la denuncia, ¿sí? Se había dado inicio a la investigación, se habían efectuado requerimientos y que inclusive ya se contaba con cierta documentación recibida. El expediente en copias certificadas por parte de uno de los hospitales ya se contaba para esa fecha. Inclusive de los dos, uno fue el 5 de junio, otro fue el 18 de junio, hasta julio, el 10 de julio es que comparece asesoría y a imponerse desde luego de la carpeta de investigación, y resulta que ya contaban con esos expedientes en copia certificada. Y viene el asesor, y no quiero decir que me está faltando la información, pero lejos de evidenciarme otra cosa, evidencia que ni siquiera fueron capaces de revisar bien la carpeta de investigación. Eso es inaceptable. Y no obstante esta situación, pues vienen aquí. Ahora, ¿qué es muy importante? ¿Cuál es la litis o en qué se centra la litis en este asunto? Desde luego no soy insensible a todos sus comentarios. La litis aquí es ver si la Fiscalía incurrió en omisiones que paralicen la investigación. Bien, esto se llevó a cabo el reclamo por parte de usted, de su asesoría, lo elevaron el 17 de junio. Bien, hasta esa fecha es donde se plantea la litis. Ahí vienen y me dicen, oye, hoy 17 de junio hay omisiones del Ministerio Público. Sí, la audiencia se está llevando ahorita el 21 de agosto. De entrada, desconozco por qué se está proponiendo una audiencia hasta esta fecha. Por favor, comentar con la administración que cuando se tratan de omisiones en cuanto a la investigación, al menos por cuanto a mí concierne, que se les dé la mayor rapidez posible para que pues también el órgano jurisdiccional no genere mayores dilaciones. Pero bueno, fue hasta el 17 de junio. Pero para esa fecha ya se contaba con uno de los expedientes clínicos. Para el 18 de junio, no obstante, un día después, ya se había recibido el otro expediente. Pero ¿qué tenemos hasta ahí? Que la Fiscalía ya los había pedido, estos expedientes clínicos para esta fecha, y la asesoría ni enterada estaba. No obstante, van en julio, el 10 de julio, a revisar el expediente, tienen acceso, sabían de la recepción de esta documentación, pero vienen a la audiencia y me dicen, no, es que nunca se ha pedido nada y no se tiene nada. Hasta ahorita estoy viendo el volumen de las actuaciones y me estoy dando cuenta que posiblemente he recibido algo, pero nada se me ha notificado. Esas no son formas de proceder, de ninguna manera. Bien, desde luego, ahora, se me habló que se habían propuesto otros actos de investigación. Sin embargo, yo no advierto un actuar negligente por parte de la institución del Ministerio Público. Es verdad que en la denuncia se solicitó expedientes clínicos e infórmame
todas las personas que hubieran intervenido, quién les dio atención médica, quién hizo esto, quién hizo aquello, y al margen de eso se requirieron actuaciones muy específicas respecto a situaciones particulares de los doctores. Sí, pero desde luego, por una parte, inclusive cuando me explicita la asesoría jurídica en esta propia audiencia el hecho material del anuncio, me dice, bueno, es una negligencia médica en estos dos hospitales derivado de esta atención que se le proporcionó al señor. Bueno, ¿qué se necesita la Fiscalía antes de requerir información individualizada de dos doctores? Pues ver que en efecto esos dos doctores hubieran intervenido. Aquí en esta audiencia, de forma oral, la asesoría jurídica, en cuanto a los hechos que narró, no se me especificó que hubieran sido estos dos doctores en particular quienes hubieran llevado a cabo la conducta. No lo hizo de esa manera. Bien, no obstante, no pasó inadvertido. Se presentó en el escrito de denuncia, si se indica. Pero ¿qué es lo relevante? Que la Fiscalía tiene que indagar todas las líneas de investigación, y lejos de proceder contra estas dos personas, la Fiscalía está haciendo investigación para proceder contra absolutamente todos los intervinientes que pudieran tener responsabilidad. Por eso es que la Fiscalía está solicitando no un expediente, el expediente clínico, pero además datos laborales respecto de todos los intervinientes. Eso me lleva a establecer que en efecto tiene un actuar diligente, pero bueno, con independencia de eso, es a la fecha de la presentación del recurso cuando se entabla la litis, y de ahí pues me parece que la Fiscalía ya había acordado favorable, ya estaba recibiendo los expedientes clínicos y la asesoría ni enterada estaba. Vienen ahora y conforme a las resultas pretenden modificar esa litis, y ahora conforme cada argumento de la Fiscalía, bueno, vamos a vertir argumentos inclusive de lo que hizo ayer. No se trata de eso las audiencias de ninguna manera. Por eso es que se plantea una primera pretensión, por eso es que le pedí a la asesoría jurídica, clarifícame tu petición, tu pretensión. Con eso se da intervención, a virtud de la intervención de la Fiscalía, luego viene, bueno, es que el día de ayer, aún así, no hizo los requerimientos en estos términos, pero ya de actuaciones que se acaban de hacer ayer. Se desnaturaliza por completo la pretensión inicial, que era que en junio se estaban llevando a cabo, se estaban actualizando omisiones. Bien, ahora, en cuanto a los diversos pretensiones que se expusieron de forma oral, se me indicó que que también se reclamaba las omisiones de informar el estado de la investigación, las omisiones de notificación y la omisión de emitir una determinación. De entrada, esta última, hasta en cierto punto, resultaría bastante cuestionable un argumento de esta naturaleza, si por un lado me están diciendo, oye, ni siquiera se han propuesto los actos de investigación que planteamos en un inicio. Ah, pero la Fiscalía no ha ejercido acción penal contra alguien, no ha determinado las resultas de la investigación. ¿Cómo le reclamas esto último si apenas estamos empezando con los actos de investigación? De entrada, no es razonable esa postura, ¿sí? Pero bueno. En cuanto a los planteamientos que vierte la defensa, en cuanto a los planteamientos que vierte la asesoría jurídica en relación con estas omisiones, pues destacarle. Sí, se establece ser informado cuando así lo solicite. Otro derecho, intervenir en todo el procedimiento o a través de su asesor jurídico conforme a lo dispuesto. A solicitar la realización de actos de investigación que en su caso correspondan. A tener acceso a los registros de la investigación durante el procedimiento, así como obtener copia gratuita de los mismos. Sí, en efecto son sus derechos, pero desde luego esos derechos tienen que ser instados por quien lo está representando. Si ellos no piden copias, si ellos no van y piden acceder al estado de la investigación, el Ministerio Público, de destacar, el nuevo sistema de justicia penal es un sistema de investigación desformalizada. Más inclusive no tiene la institución del Ministerio Público que integrar a su investigación absolutamente cada detalle o cada movimiento que haga. Tiene la obligación de integrar las resultas de los actos que generen, o sea, las resultas de sus actos de investigación que sean trascendentes, las integra. ¿Qué pasa si no nos integra un acto de investigación relevante? Se podría proceder incluso administrativa o penalmente contra la Fiscalía por ocultar información, ya sea a la asesoría jurídica o a la defensa. Pero ya no es una investigación desformalizada. No es como que, oye, asesoría jurídica, hoy mandé un oficio, oye, asesoría jurídica, hoy mandé un recordatorio. No, el propio numeral, la propia fracción quinta del 109 que habla de sus derechos, habla de que cuando así lo solicite la propia Fiscalía, es más, si ha elevado actualmente peticiones, bueno, ¿qué otros actos necesitas? ¿Por qué? Porque ya los está generando, ¿bien? De ahí que es más, inclusive eso cobra relevancia porque la Suprema Corte ya emitió inclusive una jurisprudencia, ¿sí? Con registro digital 2023-557, y nos dice, carpeta de investigación. La negativa del Ministerio Público de permitir su acceso a las víctimas o ofendidos del delito no podrá ser impugnada a través del recurso del 258, que es esta audiencia. La Corte, en jurisprudencia, ya estableció que las omisiones de acceso a los registros ni siquiera
es procedente este recurso y llevar a cabo esta audiencia. Y la Corte explica por qué. Dice, oye, es que una cosa es las omisiones que tiendan a paralizar la investigación y otra cosa es que le nieguen el acceso. Eso no implica, per se, que la Fiscalía no esté investigando. Y aquí nos da una puerta de, bueno, eso más bien es materia de ¿qué? De un juicio de amparo, ¿bien? Luego, en el caso este acceso, estas notificaciones, ni siquiera son procedentes en esta audiencia. Desconozco por qué el desconocimiento de la jurisprudencia que se emitió ya desde hace 4 años, desde el 2021, de septiembre del 2021, pero en cuanto a esas cuestiones no puedo hacer mayor pronunciamiento. En cuanto a las omisiones para la fecha en que se promovió el presente recurso, advierto que la Fiscalía sí las estaba llevando a cabo, ¿bien? Y por consiguiente son infundadas. Y se insiste, los argumentos que se vertieron en esta audiencia me llevan a advertir que en realidad la asesoría jurídica no está dando un puntual seguimiento a la carpeta de investigación como es su obligación. Eso es lo que puedo advertir. Ahora, no obstante ello, sí estoy apreciando que, bueno, la Fiscalía está solicitó copias certificadas respecto de las cuales ya cuenta. Me dice inclusive la asesoría jurídica, bueno, entonces habría que ver a modo de imaginación, porque me quedó muy claro que no se ha impuesto de la carpeta, si son legibles o no son legibles. Pues sí, justamente por esas situaciones que se advierte que la institución del Ministerio Público pues solicitó los originales y que al margen de ello está dando previa intervención antes de la recepción a peritos para que pudieran pronunciarse. Ya corresponderá el perito en su momento tal vez de emitir pronunciamiento y cuando se cuente con los originales corroborar si esa información es suficiente o no, pero en materia tal vez de un segundo peritaje, pero nada impide que la Fiscalía comience a avanzar con la investigación, que es lo que advierto que está haciendo. No obstante, pues sí se advierte, Fiscalía, que entre junio que se recibieron las copias certificadas y esta fecha que ha estimado que son necesarios los registros, bueno, los expedientes originales, pues ya estamos a finales de agosto. Se advierte puntualmente que se hicieron a cabo los recordatorios, pero me parece que como ya sea el órgano jurisdiccional o ustedes como Ministerio Público, no podemos pedirles a las autoridades que se conduzcan en ciertos términos, porque lo que nosotros tutelamos son derechos fundamentales en el caso del señor. Entonces no es pedir, no es te recuerdo, a ver si eres tan amable, no, es conminarlos, imponer medios de apremio, hacer efectivas multas, dar vistas al Ministerio Público, iniciar carpetas ante una renuencia de las autoridades de dar cumplimiento con los requerimientos. Yo no advertí que se me informara que a estas autoridades, en cuanto a los expedientes originales, se hicieran todo ese tipo de requerimientos, se hicieron recordatorios. Se exhorta de manera comedida a la Fiscalía para que desde luego conmine a estas autoridades, para que a la inmediatez, porque ya se advierte que se han tardado, llegue a su institución estas documentales que se les han pedido. Y de verdad, si no lo hace así, multas, vistas, investigaciones. ¿Para qué? Para no continuar generando mayor vulneración de los derechos fundamentales del señor. Como alcancé a escuchar en esta ocasión, pues desafortunadamente se advierte incluso que ha sido revictimizado, porque a virtud de esta situación o de todavía en grado de probabilidad no se ha investigado esta situación, pero lo que ha generado el que el señor levantara la mano para hacer respetar sus derechos a través de sede ministerial, pues lo que ha generado es que inclusive ahora le nieguen la atención médica en el hospital de Nativitas, cosa que es completamente inaceptable. Señor, yo no puedo, ahorita pues en cuanto a la pretensión toral, en cuanto a las omisiones, técnicamente hablando, pues son infundadas por lo que ya le expliqué. La Fiscalía, para el momento en que se presentó el presente recurso, pues sí había generado la documentación. Y aclaración, no pasó inadvertido que en ese momento, de verdad, se habían solicitado varios actos, pero no era razonable de ninguna manera que la Fiscalía solicitara todo lo que se propuso en esa investigación, sino esperar a las resultas de la recepción de los dictámenes médicos, más ¿por qué? Porque es solamente a virtud de ahí donde va a poder establecer la pertinencia de la información particularizada de los otros doctores. Primero revisan expedientes, luego continúan con esos requerimientos. Y hasta esta fecha, como ya lo escuchamos, señor José, ¿verdad? El día de ayer ya se efectuaron a cabo estos últimos requerimientos, Fiscalía de nueva cuenta, inclusive, aun y cuando lo haya hecho el día de ayer, si es que no se hicieron apercibimientos, sí, pues hágalos, apercíbalos para que se apuren, porque ya vimos la conducta que posiblemente están teniendo con el señor José. Ahora bien, señor José, este órgano jurisdiccional de ninguna manera es insensible a las manifestaciones que usted ha vertido. Por eso es que, no obstante lo infundado de la pretensión, pues está haciendo toda esta exhortación. Bien, asesoría jurídica también se hace atenta exhortación a que procure con mayor diligencia la consulta de las constancias y de manera actualizada comparezcan, coadyuven con el Ministerio Público en caso que lo estimen pertinente para lograr la debida investigación, ¿sí? Y no esperar a que pues se recibiera algún tipo de
notificación en estas investigaciones que son desformalizadas. Fiscalía, me parece que como nosotros, como en una primera parte de la investigación, desde luego se tiene conocimiento, así como sucede en el proceso. En el proceso, y ustedes fiscales que intervienen mayormente en audiencias, pueden advertir que cuando yo tengo conocimiento de una notoria incompetencia por parte de defensores o asesores, o los cambio o hago los llamamientos de atención correspondientes. ¿Sí? Bueno, le doy oportunidad a las personas justiciables. Me parece que misma situación debe acontecer siempre en todo el procedimiento. Si Fiscalía continúa advirtiendo que pudieran llegarse a generar nuevos actos de deficiente asesoría, pues tendrá que hacérselos notar al señor para que en su caso proceda al cambio de asesores. Bien, no obstante que ya se le dio intervención, me parece que a la CEAP, ¿es correcto eso? Así es, señoría. Muy bien. Pero eso al menos alcancé a entender que era al margen de la designación de asesor particular para que pudieran en todo caso coadyuvar y una mayor salvaguarda de derechos. Señoría, es para efectos exclusivamente respetando la asesoría jurídica particular para que pudiera acceder al Registro Nacional de Víctimas. Perfecto. Bien. No quiero decir que hay una notoria incompetencia por parte de los asesores jurídicos en absoluto, no lo es, como se lo establecí, señor. Tienen argumentos jurídicos bastante sólidos, bastante concretos, bastante elocuentes, pero el desconocimiento de la carpeta de investigación y venir a una audiencia sin imponerse la misma no es pertinente. Lo consiguiente es que estoy haciendo todas estas exhortaciones. Ahora, como autoridad judicial y en este reclamo social, porque no somos cercanos a la gente, una explicación. Los jueces no podemos ser tan cercanos a la gente precisamente para no perder esta imparcialidad. No quiere decir que seamos insensibles a las necesidades sociales o en particular de las partes. Atiendo puntualmente todo lo que usted me expuso, que lejos de tener relación con estas omisiones, pues fue una explicación de su situación, la cual atiendo concretamente, y el hecho de que usted me dijera que no se le está brindando de manera correcta la atención médica, que ha tenido que generar otro tipo de situaciones, eso es inaceptable. Este juzgador no puedo hacer mayor pronunciamiento en relación con esas circunstancias, escapa de mi competencia completamente. No obstante, pues le hago saber esta parte de los derechos y esta parte de la función del Poder Judicial de la Federación, el cual cuenta, como se lo indiqué en un principio. Y esto sí lo destaco porque pues atiendo puntualmente que sus asesores jurídicos están llevando a cabo esta representación de usted para efectos penales, pero usted me habló de otras circunstancias de vida que le están generando afectaciones, las cuales bien pudieran ser tuteladas por los asesores jurídicos que pertenecen a la Defensoría Pública del Poder Judicial de la Federación. Ahorita, si usted está de acuerdo, desde luego terminando la audiencia, por conducto de la administración, se le hará saber a la asesoría jurídica para que pueda venir un personal especializado aquí a estas instalaciones a platicar con usted y a brindarle asesoría, no respecto del asunto, de ninguna manera, sino de esas otras situaciones particulares por las que usted está pasando que nada tienen que ver con esto. ¿Sí? Este tipo de acceso a la salud en forma genérica, qué es lo que usted puede hacer. Bien, pero eso lo destaco, no es que esté actuando de manera parcial en favor del señor, pero me parece que es una cuestión completamente independiente de la litis, que es la atención médica que se le brinda en determinado momento. Me está aludiendo el señor, pues actualmente pues ha tenido que generar gastos, ha tenido que trasladarse a otras cuestiones, atención médica particular, cosa que nada tiene que ver con el asunto. Y por consiguiente, pues se va a generar esa solicitud para que lo atiendan. Desde luego, la asesoría jurídica está en otro edificio, pero se les va a solicitar que vengan a este edificio para evitar que usted tenga que trasladarse al edificio sede, desde luego. Pues eso es la resolución que se está emitiendo, se insiste, es infundada por una parte, improcedente por otra, no obstante se hacen las exhortaciones a Fiscalía para que haga desde luego todos y cada uno de los apercibimientos, y no solo el apercibimiento, no solo por así decirlo la amenaza, sino que concrete, que los haga efectivos, que si no le cumplen con mandárselo en determinada temporalidad, te imponga una multa, que si no, pues una multa más grande, que si no te inicie una carpeta, todo lo que sea necesario para llegarse a la brevedad posible de la documentación que se necesita. Habiendo emitido la resolución correspondiente, dado que estamos a petición de la asesoría jurídica, ¿alguna manifestación, petición adicional, Sí, duda? gracias. Escucho. En este momento interpongo el recurso de revocación en términos del artículo 465, precisamente en el punto toral siguiente. Como antecedente tenemos que en el ¿Pero en desahogo términos de qué? ¿465? 465, recurso de revocación. 465. Para justificar la procedencia del mismo, debe decirse que en las omisiones que planteamos y que mi colitigante refirió y las leyó en forma íntegra, únicamente este órgano jurisdiccional se pronunció en relación al historial clínico, pero en el punto 1 se pidió quién fue el médico que lo recibió al hospital, quién fue el médico que le dio atención médica y que ya obran en audiencia. En el punto 2
igual del otro hospital, las mismas características que ya dijo mi colitigante. En el punto 3 son varias, 15 solicitudes de la propuesta de investigación 1, de la 2 que las leyó mi compañera. En el punto 3, 1, 2, 3. En el punto 4 se subdividen 1, 2, 3, luego el 5, 6, 7, 8. Este órgano jurisdiccional, de acuerdo a lo que establece ese artículo, ese precepto, dice que procederá revocación precisamente a resoluciones de mero trámite. Y voy a especificar el mero trámite, en el caso concreto. Se omitió en pronunciarse a esas solicitudes que quedaron plasmadas en audiencia. En ese sentido, al existir omisión para el efecto de establecer una justicia completa, mismos argumentos que fueron planteados y se reproducen como si se estuvieran estableciendo oralmente, obran en audiencia, no se pronunció este órgano jurisdiccional al respecto. Y todo ello en razón a que, para el efecto de que yo pudiera acudir a un mecanismo de defensa posterior, el juez de amparo siempre me dice que tengo que agotar este medio de impugnación. Por tal circunstancia, al haberse generado omisión a esos puntos de investigación propuestos por la asociación jurídica, donde no se resolvió, solicito a usted, juez, resuelva esos puntos, toda vez que en el desahogo y en el debate el Ministerio Público no refirió nada a cada uno de los puntos pormenorizados, solamente refirió los expedientes clínicos. Eso ya me lo refirió. Ya lo tenemos. El 3 no está completo tampoco. El 1 y el 2 solamente en expedientes clínicos de los dos médicos y de los demás no hay nada. Punto 4 tampoco se pronunció en relación a la especialidad del médico y los puntos relacionados. Seguimiento del pie, que es el punto 5. Usted ya se pronunció del punto 6, que es arbitraje. 7 usted ya se pronunció. Y el 8. De los demás no se pronunció, por tal circunstancia solicito se pronuncie para que se dé en este tipo de resoluciones una justicia completa, para el efecto de tener certeza, toda vez que, como lo referí, nosotros propusimos actos de investigación. Eso ya me lo refirió, como me lo acaba de decir. Por favor, abstenga. Perdón, asesor. Lo voy a culminar para que, por favor, evite actuación. Es que quiero generar un contexto, porque si no se va a sacar la información. Perdón, asesor. Le voy a pedir Necesito que no. generar el contexto, por favor, pues. ¿Puedo hablar? No. ¿No? Entonces, No. ¿me callo? Por favor. ¿Me calla usted? Lo estoy Adelante. interrumpiendo para hacer una aclaración. En términos de, si bien los jueces no debemos interrumpir a las partes en el debate, debemos de evitar actuaciones impertinentes que no nos lleven a una desorganización. Es concepción, juez. Perdón, Impertinente. lo voy a amonestar, por Si favor. lo va a hacer, entonces amonésteme. Porque Está usted está usted- implementando algo de impertinencia. De nueva muy cuenta, subjetivo. asesor jurídico está formalmente amonestado en términos de lo que nos marca el Código Nacional de Procedimientos Penales. Tengo el deber de mantener el orden y la conducción de la audiencia. Estoy advirtiendo que me está repitiendo una y otra vez los mismos planteamientos, cosa que es completamente innecesaria. Con que me lo explique en una sola ocasión, desde luego yo los atenderé de manera puntual. No quiero verme en la penosa necesidad de elevar el uso de medios de apremio para mantener el orden y la conducción de la presente audiencia, inclusive como pudiera hacerlo el retiro de la sala y permitir que la audiencia continúe con su colitigante. No quiero verme en esa necesidad. La solicitud que se le está planteando nada más es, yo ya escucho puntualmente los planteamientos que me está vertiendo. De ahí que le estoy aclarando que no es necesario que me los repita de manera constante, por favor. Adelante con su planteamiento. El desahogo de la audiencia, yo referí que me tenían que notificar esa solicitud, no me fue notificada. Este órgano jurisdiccional omitió establecer ello, ese punto concreto. Como bien usted lo refirió, esta solicitud de audiencia fue desde el 27 de junio. Y debe quedar claro también que hice la solicitud de omisión de entregarme la carpeta. No hice una negativa. Usted refirió en su resolución que una negativa tiene que ser a través de amparo, solo sé, pero una omisión de entregar información también subsiste, o sea, a través de este mecanismo, para que quede claro. Pues ese punto también no se pronunció respecto a la omisión, no sesgar la información en decir una negativa, yo planteo una omisión. En ese sentido, al no pronunciarse en una justicia completa, solicito pues atentamente se pronuncie en relación a los puntos en los que en el desahogo de la presente audiencia fue usted omiso. ¿Sería cuánto? Muy bien, no advierto necesidad de entrar intervención en la Fiscalía. En términos de lo que nos establece el 465, que puntualmente invoca asesoría jurídica en relación con el 258, señor, es completamente improcedente el recurso de revocación que plantean sus asesores. Así nos los marca la propia ley. En el caso
se sustentó el 465 en que es una resolución de mero trámite. De ninguna manera esta audiencia es una resolución de mero trámite, es una resolución donde se está atendiendo el fondo de la petición, que es una cuestión de si había o no una omisión por parte de la Fiscalía. Eso no es trámite. Las audiencias de mero trámite son cuestiones que tienen que ver con la sustanciación, con algo procesal. Aquí no, aquí estamos resolviendo una petición y además la condicionante también es que se resuelvan sin sustanciación alguna. Y en el caso, hubo intervención de la Fiscalía, de la asesoría, de usted, y luego de ello resuelvo. Ni es de mero trámite, ni es sin sustanciación y por consiguiente de ninguna manera es aplicable este 465. Y no obstante, el 258, que es la ley, el Código Nacional que nos rige en el sistema en el que estamos desde hace casi 10 años, nos dice que las resoluciones que se emitan en esta audiencia no admiten recurso alguno, señor. Desconozco por qué se están haciendo este tipo de planteamientos. Bien. No obstante, señor, yo no sé si le haya quedado a usted alguna duda, pero le aclaro a usted, señor, lo que yo resolví en cuanto a lo infundado y dije que no pasaba por alto que se habían hecho múltiples solicitudes de diversa información por parte de sus asesores al presentar la denuncia. No obstante, que era razonable que previo a que el Ministerio Público procediera a determinar lo conducente de todas ellas, contara con los expedientes clínicos correspondientes, inclusive compartir la postura del asesor en cuanto a, bueno, tuvo copia certificada, pero en su caso era necesario analizar en su si eran copias, si eran legibles y no eran legibles, inclusive desde que el Ministerio Público solicitó los originales que están en trámite. Ha hecho otras actuaciones para poder avanzar con el proceso. Sin embargo, yo no puedo advertir, y se lo destaqué, todos los demás actos, pues desde luego están esperando a que se alleguen los originales de los expedientes. ¿Cómo exigir si por un lado, inclusive se me estaba mencionando, ni siquiera están legibles, ni siquiera se ven? ¿Cómo saberlo? Pues la Fiscalía está en espera de esas cuestiones, por eso destaqué. No hay omisión para la fecha en que se presentó, porque ella estaba llevando a cabo los requerimientos correspondientes. Se allegaron. Después de eso pidió otra información que está en espera. ¿Sí? Sí está actuando el Ministerio Público. Eso es, por efectos de que a usted no le haya quedado claro, señor, lo que se resolvió. Y no obstante, que a la fecha de la presentación de la impugnación no se había actualizado una omisión por parte del Ministerio Público, a pesar de todo ello y que apenas el día de ayer está haciendo requerimientos, ya la estoy exhortando para que los haga y haga uso de los medios de apremio, desde luego en salvaguarda de sus derechos fundamentales, señor. Muy bien, eso solamente para efectos de claridad. Bien. Señor, la defensa pues ya escuché puntualmente sus manifestaciones, peticiones adicionales, al recurso de revocación, se hace la aclaración para todas las partes, quedan expeditas las facultades, bueno, quedan autorizadas copias del registro audiovisual de la versión escrita que se llegue a emitir. ¿Asesoría jurídica, alguna petición, manifestación adicional? Ninguna, juez, gracias. Señor, ¿alguna duda que le haya quedado? No, está bien. Muchas. ¿Fiscalía? Solo una petición final, señoría. Claro. Si se puede autorizar, sin entrar en ningún otro tipo de detalle, que al concluir esta audiencia podemos tener una comunicación con la víctima para proporcionarle los números de la Fiscalía y que a su vez él también nos pueda proporcionar, toda vez que los únicos contactos que tenemos es a través de su asesor jurídico particular. Es cuanto, señoría. Sí, desde luego, ahora sí que la comunicación entre Fiscalía y víctimas asesores, pues desde luego yo no tengo necesidad de tener mayor intervención, no obstante, pues desde luego para efectos de continuación que se genere el tiempo correspondiente para que puedan tener este acercamiento tanto señores de asesoría y desde luego con la Fiscalía, sin mayor inconveniente, para que ocupen la sala y no tener que mover al señor de manera innecesaria, desde luego. Sí. No, Sí, señoría, se atiende. gracias. No habiendo nada más que resolver, siendo las 12:25, se declara cerrada la presente audiencia. Que tengan todos buena tarde.